Sí, sí, se entiende ¿Sí? bien. ¿Se entiende? Bueno, a ver. Ahora, ¿vos me podés ir viendo los chats? Acá veo que hay... A ver, ¿qué decía? Pero te leo. ¿Este archivo PDF lo van a subir a la Ya está plataforma? subido. Ah, bien. Ya está subido. Fíjense Fíjense que ya lo pueden ver. en la clase que dice de hoy, de 24 de agosto, dentro de la solapa Junín, ya está subido este y uno que vamos a ver mañana. Bueno, como les decía, la equidad se refiere a esto, a que todos los profesionales respondamos a una resolución y que cuando hagamos un balance sea justamente todos dentro de la misma perspectiva, que todos hagamos la misma forma, es decir, para la lectura, si yo voy a un banco y presento balances de distintas formas, como que el empleado de banco dice, bueno, a ver, ¿dónde pone el activo este dónde lo pone? Entonces, como que todos seguimos una norma, y ya sabemos que la lectura, sea cual fuera el tipo de empresa, va a ser la misma. Este es el postulado básico. Luego, los principios de contabilidad siguen con lo que se llama principios de contabilidad generalmente aceptados. Y sobre estos preprincipios son los importantes sobre los que se estructura el sistema de información contable. El primer principio, que toda la contabilidad va a ser para un ente. ¿Quién es un ente? El sujeto de la contabilidad. Es diferente al patrimonio de las personas que lo componen. Es decir, el ente es la persona, no es ni jurídica ni personal, pero digamos, es el ente, es aquel objeto o sujeto, es el sujeto de la contabilidad, es sobre quién voy a informar. Yo puedo ser una persona que decido poner mi negocio propio, pero el ente va a ser el negocio. Es distinto a mi persona física. Eso está hablando de que es el sujeto de la contabilidad diferente de las personas que lo componen. Por eso normalmente siempre hablamos de personas físicas y jurídicas, ¿sí? Pero acá estamos hablando de ente, es decir, el sujeto sobre el que voy a informar. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ejercicio? Toda empresa, ejercicio es dividir la vida del ente en periodo de 12 meses. Es decir, yo no es que arranco hoy mi empresa y empiezo a trabajar, y no sé cuándo termino. O sea, tengo que hacer determinados cortes en la vida del ente, a esos cortes los voy a llamar ejercicio, y quieren decir que voy a hacer un análisis dentro de esos 12 meses de qué pasó con mi empresa. Si gané, si perdí. Entonces, por ejemplo, no quiere decir que los ejercicios siempre que correspondan con el año calendario. Quiero decir que no siempre van a coincidir a que un ejercicio, una empresa va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Puede ser que sea del 1 de abril del 2020 al 1 de abril del 21. No van a coincidir con el año. Normalmente pueden coincidir, pero bueno, no todos. Entonces, ¿qué hago? Corto en espacios, en diferentes espacios, la vida del ente y analizo, bueno, el 31 de diciembre, ¿qué pasó? ¿Gané, no gané? ¿Tengo que achicar costos porque el beneficio? Es decir, esa información que surge del balance al cierre del ejercicio, esa información útil, es la que me va a permitir tomar decisiones, justamente lo que estábamos hablando del concepto de contabilidad, para saber cómo voy, si puedo seguir de la misma manera o si tengo que hacer determinados ajustes. Otro principio de contabilidad es la moneda de cuenta. Es decir, que todas las registraciones deben realizarse en moneda de curso legal. Y esto respondemos a una de las etapas del proceso contable en el que veníamos hablando, que es la valuación. Es decir, si yo voy a registrar un hecho económico, y un hecho económico siempre se registra cuando hay modificaciones en alguno de los elementos de la ecuación contable, siempre tiene que ser posible de medir. Por eso hablamos de moneda de cuenta. Si no lo podemos medir, no lo vamos a registrar. ¿Y por qué hablamos de moneda de cuenta de curso legal? Porque todos los hechos económicos tienen que estar registrados bajo la misma moneda. No es que voy a registrar una venta en pesos y
y por ejemplo otra venta la hice al exterior en dólares, pero bueno, por más que la haya hecho en dólares, la tengo que transformar al tipo de cambio de la fecha y registrarlo en moneda de curso legal. Es decir, que no puedo tener dentro de un mismo balance registraciones en pesos y registraciones en dólares. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí. Bien, Sí. seguimos con objetividad. Dice que hay que ser objetivo, es decir, conozco un hecho económico y no lo dejo para registrar cuando tenga ganas. Por eso dice, registrar los cambios en el momento que se originan, tan pronto como sea posible. Es decir, hoy llega la información de un hecho económico. Analizo, ¿ese hecho económico es susceptible de registración? Quiere decir, ¿me cambia alguno de los elementos de la ecuación contable? Sí. ¿Los cambia? Lo registro. No me los cambia, no lo registro. Pero esa registración la tengo que hacer siempre y cuando, me modifiquen los elementos y tan pronto como sea posible. El principio de empresa en marcha, esto es muy fácil, se me fue mucho. Acá está, empresa en marcha, dice que todo balance o toda comunicación, perdón, a ver si es de, sé que era del Instagram, no. Dice empresa en marcha, es decir, toda la información que yo voy a dar contable de la empresa, se supone que es una empresa que está en marcha, que tiene actividad y que tiene proyección futura. Es decir, no voy a estar haciendo análisis de información de una empresa que sé que ya cerró, o sea, puedo hacerlo siempre que le venía haciendo las cosas y sé que cerró, pero tengo que terminar con sus registros. Pero hablamos siempre de que la empresa está en plena actividad. ¿Qué significa el principio de contabilidad de bienes económicos? Es decir, que toda la información contable se refiere a bienes y derechos que yo les pueda dar un valor. Recuerden que la semana pasada, cuando hablamos de activo, yo no quise incursionar mucho en la fórmula grande de lo que es un activo, perdón, en el concepto, y le dije, remitámonos solamente a los bienes y derechos del ente. Bienes en cuanto a la propiedad y derechos de cobro, pero siempre y cuando ¿qué? Siempre que sean susceptibles de valor, es decir, que le podamos dar un valor para poder registrarlo. Por último, el de la exposición es que los informes deben contener toda la información contable para poder interpretarla claramente. Es decir, yo, al cierre del ejercicio, toda la información que reúno de la empresa la voy a exponer en diferentes estados. Pero obviamente que esa exposición y de esos informes tiene que ser una información relevante para que, aparte, sea clara, para quienes tienen los balances de la empresa en sus manos, puedan interpretarla claramente. Bueno, luego dejamos estos principios y nos vamos a los principios propiamente dichos. Y son los que me van a escuchar decir muchas veces, por lo menos en la teoría, y a Carla también en la práctica. Y son los uno de los tres más importantes, porque los otros se van a dar cuenta que cuando empiecen a estudiar teoría, son principios que salen por sí solos. Obviamente el de la empresa en marcha, de que hay que darle un valor, de que hay que ser justo. El primer principio, devengado. ¿Qué significa devengar? Devengar, yo siempre digo que es apropiar en el tiempo. ¿Sí? Dice, los cambios deben registrarse en el momento que se originan, sin importar el momento en que se vayan a cancelar. Y este concepto de cancelar ya sea cancelación de cobro o de pago, es decir, estamos hablando tanto de cuando nosotros tenemos que cobrar en el ente un derecho como cuando nosotros tenemos que pagar una obligación. Hablamos del concepto de cancelación en cuanto a los dos sentidos. ¿Y qué significa esto? Los cambios deben registrarse en el momento que se origina. Un ejemplo muy claro de esto, que yo siempre los doy, es que nosotros vivimos en un hogar y desde el primer día del mes
hasta el último usamos la luz, ¿no? Prendemos y apagamos todos los elementos o todos los electrodomésticos que tengamos con luz en casa, ya sean los focos también. Llega por ejemplo, vamos a decir que eso es del 1 de agosto al 31 de agosto. Yo les hago una pregunta. El 31 de agosto, ustedes ya tienen todo un gasto de luz de un mes, ¿no? Sí. ¿Qué gasto? ¿Ya lo hicieron? ¿El gasto ya se realizó? Sí. Sí. Sí, claro. Entonces, ahí está el hecho. El pensar cuándo se realizó el gasto. El gasto ya se realizó, del 1 de agosto al 31 de agosto. ¿A qué periodo calculan ustedes que hay que imputar ese gasto? Agosto. Sin importar cuándo lo vamos a pagar la factura. ¿Qué quiere decir con esto? Que el gasto de luz para la empresa, para el ente, es un resultado negativo. Un resultado negativo que lo debo registrar en el momento o en el periodo que se origina. Entonces, yo voy a llegar el 31 de agosto y voy a decir, la luz ya la gasté. Al 31 de agosto tengo que registrar en mis libros la pérdida, el resultado negativo. Y ahí me pregunto, pero todavía no la pagué. No importa, porque es en ese momento, el 31 de agosto, en donde voy a registrar, por un lado, la pérdida por el consumo de luz, porque ya lo usé, y por otro lado voy a registrar la obligación que tengo con la empresa EDEN de pagarle la factura. ¿Entiende? Y fíjense que esto es para... Yo les dije, por un lado voy a registrar una cosa y por otro voy a registrar otra. Quiere decir que estoy hablando de dos partes de una mesa. En ese medio hay un signo que es de igualdad. Por lo tanto, es que tengo que equilibrar que si registro algo de un lado, tengo que registrar algo del otro también. Es decir, registro algo acá. ¿Y qué es lo que voy a registrar de este lado? El resultado negativo, el consumo de la luz. ¿Sí? Y voy a decir, acá gasté la luz, le apropio un resultado negativo al periodo agosto. De este otro lado de la igualdad, voy a decir, a partir de ahora, a EDEN le debo todo lo que yo gasté de luz del mes de agosto. Entonces, por un lado voy a tener el gasto, y por el otro lado voy a tener la obligación. Entonces, dando vuelta, decimos que devengar significa apropiar resultados en el momento o en el periodo que correspondan, sin importar si esos resultados ya los pagué o ya los cobré. Si damos vuelta al concepto, y acá en vez de estar hablando de un gasto, estoy hablando de que me entero el domingo en el Kidney 6 me gané el Kidney 6. ¿Sí? Ahí tengo un resultado positivo, una ganancia. Si me gané el Kidney 6 este mes, ¿es lógico que yo lo registre este mes o lo voy a registrar el año que viene? Lo vas a registrar ese mes. Lo voy a registrar ahora. ¿Por qué? Porque es un resultado y tienen que apropiarse los resultados al periodo que corresponden. Entonces, lo primero que me surge es que tengo que decir, bueno, los resultados estos, a ver, ¿cómo los registro? Si hoy registraba el resultado por un lado y por el otro lado la obligación, esto es al revés. Por un lado voy a registrar el derecho de cobro y por el otro lado voy a registrar el resultado positivo, es decir, la ganancia, el Kidney que gané. Entonces voy a decir, acá registro que gané, registro el resultado positivo, y acá registro que la lotería, o no sé quién, todavía me debe
lo que gané. Entonces fíjense que también acá se da el criterio de devengado. Apropio el resultado sin importar si todavía lo cobré. Por eso, en este concepto que está acá en la filmina, del momento en que se vayan a cancelar, ese cancelar juega para las dos patas de la mesa, ya sea el cobro o el pago. ¿Se entiende entonces, chicos, esto? Siempre resultados se apropian al periodo que corresponda. Ustedes lo que tienen que pensar es, ¿hubo resultado? Es decir, ¿cambió el patrimonio? ¿Perdí? ¿Gané? Lo primero que piensan es, ¿perdí o gané? Si perdí y gané, lo tengo que apropiar al periodo que corresponda. Y después que apropio, pienso, ¿lo cobré, no lo cobré, lo pagué, no lo pagué? Y ahí veo cuál es la otra pata de la silla. Igualmente esto da para más y cada uno de los prácticos y todo vamos a ir viéndolo. El otro principio propiamente dicho es el de realizado. ¿Y qué significa realizado? Dice, indica que las operaciones para su registración deben estar perfeccionadas legalmente. El principio de realizado se da más que nada en la venta de mercaderías o en la prestación de un servicio. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo, lo que emito, ¿qué hago? Cuando vendo, entrego ¿qué? Una factura o un ticket. O sea, cuando viene alguien a comprarme a mí, le hago una factura y se la entrego. O cuando yo voy a comprar, me hacen la factura y me la entregan, ¿no? Entonces, ese comprobante es lo que me da la legalidad. Y, fíjense, acá también entra el principio de devengado. Es decir, decimos que la venta está realizada cuando está perfeccionada. ¿Y cuándo se perfecciona? Con la entrega de la documentación correspondiente. Y en ese caso va a ser con la emisión de la factura. Y fíjense que me van a decir, bueno, pero la venta sola y no sabés si la cobraste o no la cobraste. Y entonces acá entra a jugar el principio de devengado. Porque cuando toda empresa, ¿cuál es el objetivo por el cual se inicia? Para maximizar ganancias, es decir, porque quieren ganar. Y cuando venden, ganan. Entonces, si cuando venden ganan, ahí ya aparece un resultado positivo. Entonces, ya con la venta tengo un devengamiento. Ahí ya voy a poder apropiar resultados. Contra un costo, que el costo es, bueno, es el sacrificio económico que me llevó a comprar ese artículo que yo vendí. Pero lo importante acá, cuando hablamos de realizado, es que el ejemplo claro es que las ventas están realizadas cuando se perfeccionan legalmente. Es decir, cuando existe venta y existe una documentación, por digamos, defecto existe la documentación, ya podemos decir que la venta está realizada. Y el último principio es el de evaluación al costo. Y dice que tanto los pasivos como los activos se evalúan al costo de incorporación. ¿Y qué es costo? A ver si acá lo tenemos más abajo o tengo que... No. Costo... Tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿qué sería el realizado? El realizado es, dice, cuando vos tenés un hecho económico y vos decís, bueno, ¿cuándo lo registro? Cuando está debidamente perfeccionado. ¿Y cuándo está debidamente perfeccionado? Cuando tenés una documentación legal que lo avale. Entonces, si vos decís, tengo que registrar una compra, ¿no? ¿Cuándo está realizada la compra? ¿Cómo sabés vos que tenés que realizar, o sea, cómo sabés vos que compraste? Porque te dieron una factura de compra. Si vos vas y compras un celular y no te dan nada, estás comprando en negro. Eso, ¿vos podés ir a tu empresa y registrarlo? No. No. ¿Por qué no? Porque no tenés ninguna documentación que lo avale. No tenés ninguna documentación que diga que ese teléfono es tuyo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la venta. Si yo tengo un comercio y vendo, entonces quiere decir que esa venta
si yo no hago la factura de venta, no puedo decir que la hice. Entonces no la puedo registrar. Si no la puedo registrar, quiere decir que la venta no está realizada. ¿Entiende? Sí, sí. O sea, todo lo realizado, ya sea desde la compra, desde la venta, es cuando tenga una documentación legal que lo avale. Seguimos con valuación al costo. Dice que tanto los activos como pasivos deben valuarse a su costo. Y ahí entra el concepto. ¿Qué es costo? El costo es el sacrificio económico que me demandó la obtención de un bien. Es decir, ¿a qué le llama sacrificio económico? A lo que yo tuve que erogar para poder comprar un determinado bien. Entonces digo, bueno, si yo pongo un negocio de venta de indumentaria deportiva, entonces voy a comprar pelotas, voy a comprar raquetas, voy a comprar, no sé, pelotas de vóley. Estas pelotas las compro a un valor y después las voy a vender a otro. ¿Sí? Ese valor al que los compro es costo. Es decir, el sacrificio económico que yo tuve que hacer para poder comprar esas pelotas. Eso es costo. Normalmente al costo se lo equipara con el precio de contado de compra. Es decir, a cuánto compré las pelotas para que yo después las pueda vender. Después, costo se va a conformar con otras cosas y lo vamos a ir viendo más adelante. En principio, hoy me basta con que sepan que costo es todo lo que yo tuve que gastar o pagar para la obtención de un bien, ya sea para la venta o propio, porque a lo mejor tengo una empresa y me dedico a la venta de ropa deportiva, pero me compré una camioneta